Bueno, voy a compartir una palabra que de verdad para mí es digamos, una palabra que toca mi corazón de una forma permanente, porque como creyentes yo pienso que todos los días estamos expuestos a tomar decisiones, a tomar elecciones, ¿no? Yo voy a aprovechar este momento para ver si puedo, porque esa es una palabra que yo creo que es importante para todos. Y yo quisiera ver, hace un momento me salió la imagen de poder compartir esto, pero no puedo, así que me gustaría compartir esto en mi muro personal también. Vamos a poner aquí a ver compartir, compartir ahora, esperemos que todo esté bien. Bueno, seguimos entonces. Lo que quiero decir, queridos hermanos, en primer lugar, es que esto aplica para todo en la vida del creyente, en el caminar cristiano. Creo que como creyentes nosotros somos los que siempre elegimos. Es un diario vivir. Y no solamente como creyentes, yo diría que todo ser humano vive una constante elección día a día, ¿no? Día a día está expuesto a tomar decisiones, a elegir cosas. Lo que sucede es que como creyentes nosotros deberíamos saber cómo elegir. Nosotros como creyentes deberíamos saber qué elegir. ¿Por qué? Porque tenemos la dirección del Espíritu Santo, tenemos los principios de la palabra de Dios, entonces por lo tanto deberíamos ser mucho más diestros en saber elegir correctamente. Al menos eso es lo que debería ser, digamos, lo óptimo, ¿no? Y es que a lo largo de la historia vemos que nosotros en la palabra, que muchos hijos de Dios tomaron decisiones, tomaron elecciones. Y quiero decirle a mis hermanos peruanos que hoy nos enfrentamos como nación una vez más a elecciones. Pero una cosa que es importante que yo quiero que tú sepas, que la palabra nos enseña a tomar decisiones. Esto es muy importante. La palabra nos enseña a tomar decisiones cuando tenemos que elegir. Porque algo que nos enseña, porque es algo que nos lo enseña la palabra cada día, en todos sus principios, en todas las historias, vemos historia tras historia. La verdad es que yo no puedo resumir en esta enseñanza todas las ocasiones en la Biblia en las que sus hijos tuvieron que tomar decisiones. Pero los hijos de Dios, yo creo que para aquellos que hemos caminado en el caminar del Señor, yo creo que para el día de hoy ya deberíamos saber elegir. Ya deberíamos entender por lo menos cómo es que un hijo de Dios elige, cómo es que un hijo de Dios escoge, cuáles son los parámetros, cuáles son los principios, cuáles son las reglas que Dios ha establecido para que un hijo de Dios elija. Así que lo primero que quiero compartir con ustedes, me dicen que el volumen todavía sigue bajo, o quizás es porque, Nanita, has visto solamente el comienzo de la palabra y ya se escucha bien, pero creo que para todos se escucha bien. Bien, el primero de los puntos que quiero compartir hoy, primer punto, y quizás lo van a ver ahí en el subtítulo de la pantalla, de la imagen. Número uno, elige aquello que traerá bendición, tanto a ti como a los que te rodean. Número uno, elige aquello que traerá bendición, tanto a ti como a los que te rodean. ¿Podemos ponerlo, por favor, eso en la imagen? Gracias. Es decir, la elección no solamente implica algo que te va a beneficiar, porque si algo te beneficia a ti y perjudica a los demás, entonces no es una buena decisión. Si algo solo beneficia a los demás, pero a ti no te beneficia, tampoco es una buena decisión. Entonces, tienes que elegir algo que te bendiga a ti, que te favorezca a ti, pero también a los demás. Y para eso vamos a leer Deuteronomio capítulo 30. Dice la palabra, a los cielos, versículo 19, Deuteronomio 30, 19. Dice así, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice, escoge, elige pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Eso quiere decir que Dios le dice a su pueblo, tú puedes elegir, tienes opciones, tú puedes determinar por tus decisiones cuál va a ser el desenlace de lo que venga más adelante. Es cierto, compartía muy sabiamente la semana pasada nuestra querida hermana Valeria respecto a la soberanía de Dios como uno de los atributos más importantes que a veces nosotros lo tenemos por menos. Al mismo tiempo encontramos muchos más atributos de Dios, decía ella. Y la soberanía de Dios no va a hacer que tú y yo seamos robots. Y eso es tan importante como lo que hemos leído aquí.
Y es que Dios pone delante tuyo la capacidad de elegir. Capacidad de elegir. Hermanos, estamos en un momento, no solamente en la parte histórica del Perú, sino en la parte de la historia de la humanidad, en donde nosotros tenemos esa libertad de elegir. Y yo creo que tenemos que aprovecharla. Muchas veces somos tan egoístas que elegimos, como lo hizo Ezequías. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Ezequías? Cuando Isaías le dice, oye, pero por lo que has hecho va a venir destrucción para tus hijos, va a venir el caos para tu siguiente reino, va a ser horrible para cuando ya tú no estés, va a ser horrible. Y las palabras de él, lejos de preocuparse, ¿cuáles fueron? Bueno, habrá al menos paz y seguridad en mis días, ¿no? Debemos saber elegir lo bueno. Debemos saber elegir y entender que no siempre lo bueno es lo más bonito. Que lo bueno tiene que ser bueno para nosotros y bueno para los demás. Este es un principio importante y es el primero que quiero compartir. No voy a tomar mucho tiempo en ello porque voy a tomar más tiempo en otros principios. Pero el primero que hemos visto es, tienes que elegir aquello que traerá bendición, tanto a ti como a los que te rodean. Esto es importantísimo, queridos hermanos. Amén. Ahora espero que ya se esté escuchando bien, querida Nanita, Eva, qué bueno saber que estás con nosotros también. Entonces, segundo título. Elige según los principios de Dios, no según tu propio entendimiento. Repito, elige según los principios de Dios, no según tu propio entendimiento. Qué importante es este segundo principio. Dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 3, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, versículo 5. Escúchame porque esta es la palabra de Dios para ti en este momento de elecciones. No solamente elecciones respecto a la parte política de nuestro país, sino elecciones para tu diario vivir. Porque, repito, hermanos, y no me voy a cansar de decir esto, elegimos a diario, elegimos qué camisa vamos a ponernos, elegimos qué zapatos vamos a ponernos, elegimos con quién vamos a casarnos, elegimos qué carrera estudiar, elegimos qué trabajo tener, elegimos muchas cosas, elegimos todos los días, elegimos. Pero quiero que sepas algo, toda elección tiene consecuencias, buenas o malas. Entonces, Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice la palabra así, Nueva Versión Internacional. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. En otras palabras, no confíes en tu propia inteligencia. Tienes que aprender a confiar en Dios. Pero tú dirás, pero Señor, tú me has dado esta hermosa inteligencia, esta gran mente, esta mente superior para poder hacer uso de ella, ¿no? Es cierto, pero la palabra dice que no puedes confiar en ella. La palabra dice que tienes que confiar en Dios. Tú y yo tenemos que confiar en Dios. Tú y yo somos responsables de usar nuestro cerebro, sí, pero sobre todo de confiar en el Señor. Esto es tan importante, querida iglesia, querido país, querido Perú, queridos hermanos, queridos amigos. Es tan importante ¿sabes lo que pasa? Que se trata de confiar en Dios. Y tu inteligencia y tu capacidad, no te ofendas, gracias a Dios estamos a una buena distancia que no me puedes apedrear, pero quiero decirte algo, según la palabra de Dios, tu inteligencia, tu capacidad y tu corazón no son confiables. No son confiables, si quieres puedes decir amén. No son confiables. Amén, Nanita. A ver, como que nos confirmas que se escucha bien. No son confiables. Amén, hermanos. Díganlo. No puedo yo confiar en mi propia inteligencia. No puedo apoyar en ella. Puedo tenerla como referencia y puedo utilizarla para hacer análisis, pero mi confianza tiene que estar puesta en Dios. Mucho se ha dicho de que la religión y la política no se mezclan. ¿Has escuchado eso alguna vez? No mezcles religión con política, nada tiene que ver la religión con la política. Pero ¿acaso, queridos hermanos, les hago una pregunta, queridos amigos? Porque eso lo estoy compartiendo en mi muro. Queridos amigos, ¿acaso tenemos dos identidades? ¿O vivimos en dos lugares diferentes? Y aunque la Biblia sí dice que nuestra vida está con Cristo en los cielos, eso no quiere decir que tenemos dos formas de comportarnos en este mundo. Tenemos una sola forma de comportarnos, una sola forma de conducirnos. ¿Saben lo que quiere decir esto? Que si tú crees en los principios de Dios, si tú crees en la voluntad de Dios, si tú crees en las leyes de Dios,
Entonces te voy a decir algo. Estas leyes aplican en todo aspecto. Aplican cuando estás en la iglesia, aplican cuando estás en la universidad, aplica cuando estás en la ducha, y aplica cuando estás en el trabajo, y aplica cuando estás comprando algo en el mercado. Las leyes, los principios de Dios aplican en todo aspecto. Mucho se ha dicho de que la religión y la política no se mezclan, como dije hace un rato. Pero ¿sabes qué? Dios está interesado en aconsejarte en todo aspecto. Dios está interesado en darte su opinión, su consejo, su dirección en todo aspecto. Yo no sé cuántos de ustedes pueden decir amén a eso, pero Dios está súper interesado en darte su opinión, en guiarte para que tú puedas tomar la elección correcta. En otras palabras, elige según los principios de Dios, no según tu propio entendimiento. No importa que hayas estudiado 400 años en la universidad, no importa que tu coeficiente intelectual sea más que Newton y Einstein juntos, no importa, no confíes nunca en ellos, confía siempre en Dios. Amén. Salmos 25, versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Muchos tienen dos hábitos, dos vestidos, dos uniformes, ¿no? El de la iglesia y el del mundo, ¿no? Pareciera como que de pronto estamos en la iglesia y estamos en trance, ¿no? Volteamos los ojos, temblamos, levantamos las manos y por poco y levitamos. Pero de pronto salimos de la iglesia y nos ponemos pues la ropa de Rambo, ¿no? Y empezamos a insultar, a ametrallar a la gente, a pegarle, a buscar problemas, a reclamar, a oprimir, a meter cabeza, como dicen. Hermanos, el creyente no puede tener dos uniformes. Solo tenemos uno, estamos vestidos de Cristo. Si no vas a poder comportarte de la misma manera en la iglesia que en el mundo, entonces déjame cuestionar tu cristianismo. Déjame cuestionar tu comunión con Dios. Eso no puede ser así, porque en esencia somos lo mismo donde estemos. Y dilo conmigo, yo soy lo mismo donde sea que esté. Amén, Nancy. Los principios de Dios no son negociables. Es verdad. Los principios de Dios no son negociables. Gloria a Dios. Bienvenida, Diandra. Que el Señor te bendiga. Qué bueno. A veces nosotros decimos, no, en la política no metas a Jesús. No metas el cristianismo en la política. Porque Él no vino a ser un reino de este mundo. ¿Y sabes qué? De verdad que suenas recontra espiritual cuando dices eso. Casi transparente, casi invisible, casi no te puedo ver de tan espiritual que suenas, tan bíblico que eres. Pero la verdad es que estás sacando el texto fuera del contexto para tener un pretexto. Y claro, suena bien. Suena bien, una cosa es la política, otra cosa es el cristianismo. Pero ¿sabes hasta dónde suena bien? ¿Y cuándo ya muere esto? Suena bien hasta que eliges un candidato que es pro aborto o pro LGTB. Hasta ahí nomás suena bien. Porque ahí te das cuenta que tus principios cristianos no son consecuentes, no eres íntegro con lo que dices y lo que haces. Tienes dos uniformes y eres un hipócrita. Si tú te vas a comportar de una forma en la iglesia, compórtate igual en el mundo. Si vas a amar a alguien, si vas a ser generoso, entonces sélo en todo lugar. Si vas a ser piadoso y vas a seguir los principios de Dios, entonces sélo en todo lugar. Yo soy lo mismo en donde sea que esté. Qué importante de verdad es esto, hermanos. Pero cuando elegimos algo o alguien por sus bondades, podemos no solamente ver, sino también recibir lo bueno de esto. Y es que nuestra fe, queridos hermanos, nuestras convicciones y principios, esta es una frase importante, nuestra fe, nuestras convicciones y nuestros principios, escúchame, deben estar impregnados en cada conducta que tengamos, palabra que digamos o elección que hagamos. No podemos desdoblarnos, no podemos irnos para un lado cuando somos cristianos y pensar de una forma diferente cuando estamos fuera de la iglesia. Repito, nuestra fe, nuestras convicciones y nuestros principios deben impregnar nuestra conducta, nuestra palabra y nuestra elección. De esa forma podemos ser personas de integridad. No ponernos el hábito de la monja el día domingo y ponernos todo el maquillaje y la ropa de Rambo los días de semana. Gracias al Señor de verdad por su palabra. Yo no sé cuántos pueden decir amén. Y si no te gustó y si quizás hay algo que te está afectando, qué bueno, porque ¿sabes qué? Dios cuando hace una herida es para vendarla y para hacerte un mejor creyente. Entonces,
Nuestra fe, nuestras convicciones tienen que estar impregnadas en cada acto que tengamos, en cada conducta. Algunos dicen, no, pero no metas a Dios en esto. ¿No? ¿No has escuchado hablar de eso alguna vez? No, no metas a Dios en esto. No, ¿qué tiene que ver Dios? Dios no está ahí, Dios no está ahí. Escúchame, Dios está en todo lugar. ¿A dónde huiré de su presencia? Dios está en todo lugar. La cosa es que nosotros tenemos que ser íntegros en nuestra conducta, en nuestra forma de actuar, de pensar y de hablar. ¿Qué quiere decir entonces? Cuando alguien dice, no, no metas a Dios en esto, acá no está Dios. Entonces, ¿qué cosa? ¿Nos desdoblamos acaso? O sea, como haciendo un viaje astral, de pronto nuestro espíritu va a la iglesia y nuestro cuerpo es un criminal, asesino, hipócrita, chismoso. Aunque a algunos parece que sí lo hacen. Pero la verdad es que no es así. Tercer y último punto, porque no tengo mucho tiempo, quiero decirte esto. Elige por convicción personal, no por lo que las personas allegadas a ti lo hagan, ni por las apariencias. Repito, elige por convicción personal, no por lo que las personas allegadas a ti lo hagan, ni por las apariencias. Y quiero contarles brevemente la historia de un hombre llamado Roboam, que fue el hijo de Salomón, que fue puesto como rey, y fue a partir de una mala elección. Escúchenme, toda una nación puede irse al tacho por una mala elección. Toda una nación puede entrar en rebelión por una mala elección, y eso fue lo que pasó con Roboam. Roboam hizo una mala elección y trajo el caos a toda la nación. No solamente trajo el caos, se crearon dos naciones prácticamente a partir de una sola mala elección, y eso fue lo que hizo Roboam. Cuando vino el pueblo le vino a decir a él, oye Roboam, te rogamos que disminuyas un poco la servidumbre, que disminuyas un poco esta dura servidumbre que tu padre nos puso, este yugo pesado, y te serviremos. Y dice la palabra en 1 de Reyes 12, vamos a leer varios versículos aquí que quisiera que de verdad presten atención, por favor. 1 de Reyes, capítulo 12, desde el versículo 6, dice la palabra del Señor. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buena palabra les hablares, ellos te servirán para siempre. Vamos a hacer una pausa ahí. Ellos te servirán para siempre. ¿Saben lo que le estaban diciendo estas personas de experiencia, de sabiduría, porque eran los consejeros sabios del rey? Ellos le estaban diciendo, mira Roboam, si tú entiendes que has sido puesto como rey para entregarte al pueblo, para servir al pueblo, para atender sus necesidades, para ser misericordioso y compasivo, entonces te lo ganarás. Ese pueblo será tuyo. Ese pueblo te servirá. Y dice el versículo 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes. Una cosita entre paréntesis que dice ahí la palabra, manténganlo en la pantalla, que dice que se habían criado con él y que estaban delante de él. O sea, Roboam se había metido al palacio con toda su patota, con toda su mancha, con toda su collera, como quieras llamarlo. Estaba con toda su gente ahí. Los que se habían criado con él. Los que era su promoción, pues no, era su promoción. Y él pidió consejo a estas personas y les pregunta, versículo 9. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado conmigo, que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Pausa. Disminuye algo del yugo. ¿Sabes qué? Número uno, estos jóvenes no tenían ni siquiera la capacidad de poder aconsejar por causa de que ellos simplemente estaban viviendo a raíz de la bendición que tenía Roboam. Y número dos, ellos ni siquiera estaban capacitados porque no eran consejeros oficiales del rey. Pero aún así él les pregunta y les dice y les pide, a ver, denme su consejo. Y finalmente ellos le dicen, entonces los jóvenes, versículo 10, que se habían criado con él, otra vez, como nos nota la Biblia dos veces para que sepamos, ¿no? Le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. ¿Cómo le aconsejaron? El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre.
Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¡Wow! ¡Qué desgracia! Miren, hermanos, una mala elección. Hemos venido diciendo que tenemos que elegir aquello que traerá bendición, tanto a ti como a los que te rodean. Hemos venido diciendo que tenemos que elegir según los principios de Dios, no según nuestro propio entendimiento. Y finalmente decimos que tenemos que elegir por convicción personal, no por lo que las personas allegadas a ti lo hagan, ni por las apariencias. Y este rey Roboam consulta con sus amiguitos, y sus amiguitos le dan un pésimo consejo. Y así fue como él respondió al pueblo. Ya no vamos a seguir leyendo este pasaje porque ya lo sabemos. No hay nada de malo en el consejo. Y esta es una frase importante. No hay nada de malo en el consejo. El problema es con el consejo incorrecto. Con aquellos que no tienen idea de lo que están hablando y solo buscan su propio beneficio, o hablan por la herida, o hablan por odio, o hablan por la ventaja personal, o hablan por rencor. Dijimos que el título de este tercer punto era que no solamente debías elegir por convicción personal, o sea, no por las personas allegadas a ti, sino que tampoco puedes elegir por las apariencias. Y aquí es donde tenemos un gran problema, porque como hijos de Dios, como seres humanos, en una campaña política, que es la que vemos actualmente, todos quieren el poder, si no, no se lanzarían como presidentes, ¿no? Todos quieren el poder. Pero ¿sabes qué? En una campaña política nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no dejarnos guiar por las apariencias, ¿no? Por eso es importante el consejo de Dios. Pero vamos a leer primera de Samuel capítulo 16 porque la palabra también habla sobre eso. O sea, lo que yo les quiero decir, hermanos, simplemente es que tengamos principios bíblicos, instrucciones de Dios que han sido dadas justamente para eso, para saber elegir. Primero Samuel capítulo 16 cuenta la historia de Samuel cuando Dios le dice tienes que ir a ungir a uno de los hijos de Isaí. El hijo de Isaí va a ser rey. Claro, a mí me dicen eso y dijo, bueno, gracias Señor, ¿alguna instrucción más? No, eso está bien. Es más o menos cuando mi esposa me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Dónde está mi, ¿cómo se llama? No sé, mi cuaderno. Ah, en el cajón. Ya, pues, en el cajón, ¿no? Yo sé que muchos hombres se van a solidarizar conmigo respecto a esto, ¿no? En el cajón, ya. Y obviamente la pregunta cae, pues, de madura, ¿no? ¿Cuál cajón, no? Y entonces ahí es donde empieza ya la búsqueda a lo Indiana Jones, ¿no? Del sarcófago sagrado. ¿Dónde será? ¿Cuál cajón? Yo sé que es un problema que muchos pueden tener, ¿no? Entonces, cuando Dios le dice a Samuel, Samuel, quiero que unjas al hijo de Isaí como rey, ¿no? Entonces, Samuel debe haber dicho, pero Señor, o sea, si no me has dicho cuál, bueno, pues debe ser fácil, ¿no? Debe ser fácil. Bueno, entonces él va a la casa de Isaí, se da cuenta que no tiene un solo hijo, que tiene varios. Y entonces, obviamente, pues le dice, ¿sabes qué? Muéstrame a tus hijos en orden, pues, ¿no? Entonces viene Isaí y le muestra al primero, creo que es Eliab. Y es más, de hecho dice el versículo 6, vamos a leer 1 Samuel 16, versículo 6, dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Miren, qué fuerte esto de verdad. O sea, él en su corazón estaba tomando una decisión, ya estaba eligiendo en su corazón. Esto es lo que debe ser de Dios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué él estaba eligiendo eso? ¿Cuál era la razón por la cual él elegía eso? De hecho, me imagino que era un tema de la madurez, el porte, la estatura, la parada, yo no sé, o quizás porque era el primer hijo. Y la tradición siempre habla de que el primer hijo de los reyes va a ser el siguiente rey y otras cosas más. Entonces él asume esto. Ten cuidado con asumir cosas, ten cuidado con dejarte guiar por lo que otros dicen, ten cuidado con el brurú de todos lados. Acércate, date un tiempo. Y yo lo digo esto porque lo estoy poniendo en mi muro, no solamente para mi iglesia, sino para mis amigos, para mis familiares. Ten cuidado. ¿Por qué no te tomas un tiempo para acercarte a Dios y decir, Señor, ayúdame a tomar una elección a conciencia, ayúdame a tomar una decisión? No solamente ahora en el tema del 11 de abril, sino en general, para mi diario vivir. ¿Por qué no incluir al ser más poderoso, que tiene la sabiduría más amplia
y que quiere aconsejarte para que te aconseje. Seríamos necios. Y Jehová, dice la palabra, respondió a Samuel, versículo 7, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Tantas cosas, tantas personas que nos han impresionado en la política. Tantos años vivimos en este país, más de 4 o 5 gobiernos, en donde hemos sido impresionados por una hermosa labia, hemos sido impresionados por un aspecto, hemos sido impresionados por presidentes desde los más humildes hasta los más de lujo. ¿O no? Yo no quiero dar un discurso político, quiero dar un discurso bíblico, pero que afecta nuestro diario vivir y afecta nuestra elección respecto a la política. Así que, queridos hermanos, tenemos que entender que es imposible que todos los que nos rodean estén de acuerdo con nuestras decisiones. Eso es algo que ya para esas alturas tú y yo debemos saber. No podemos hacer felices a todos. No podemos hacer que todos estén felices. Ya lo dije antes, lo repito, si quieres hacer felices a todos los que te rodean, regálales helados. Y al margen de ese proceso electoral, todos los días nos enfrentamos a elecciones, porque cada día es un día de elecciones para el Hijo de Dios. Cada día. Pero tenemos que aprender a elegir. Tenemos que aprender a tomar decisiones según los principios de Dios. Así es, mi querido Martín, mi querida Vale. Mi querida Antoinette, Nana, Huguito, Tiandra, tenemos que aprender a decidir según los principios de Dios. En todo, porque vuelvo a decir, y esto es sumamente importante, no podemos desdoblarnos. No somos el persona A en la iglesia, persona B en el mundo. Eres la misma persona. Y si tú, para caminar en Cristo, consultas con el Señor, para caminar en el mundo, con mayor razón todavía debes hacerlo. Cada día es un proceso de elecciones para un hijo de Dios, querido hermano. Cada día. Josué, el sucesor de Moisés. Estás escuchándome, hermano Eduardo, querida Giselita. Josué tuvo que tomar la elección más importante y determinante de su vida cuando dijo en Josué capítulo 24 y versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa fue una decisión determinante de Josué. Tuvo que tomar la decisión. Tuvo que decir, ¿sabes qué? Yo voy a elegir por convicción personal. Pero ¿sabes qué? Elige según principios de Dios. Elige según criterio de Dios. Elige según la palabra de Dios. No elija según amigos, experiencia, tu propio conocimiento, el qué dirán. ¿Sabes por qué? Porque yo me he dado cuenta de una cosa muy seria. Justo ahora estaba escuchando eso, no sé en qué radio, en qué televisión, pero decía, ¿han escuchado la frase, vamos a elegir el mal menor? ¿Saben qué? Me vino una palabra a mi mente cuando dije eso, cuando alguien dijo eso. Y yo lo he dicho también. Que por años el Perú ha estado eligiendo el mal menor. Pero quiero decirles algo. Si en nuestro concepto y en nuestro corazón, en nuestra mente, siempre está decir esto, elijo el mal menor, ¿sabes lo que sucede? Que cuando elijo el mal menor estoy eligiendo algo malo. Y eso malo va a recaer sobre mí. ¿Por qué siempre tenemos que tener esa mentalidad del vaso medio vacío? ¿Por qué siempre tenemos que tener esa mentalidad de todos son malos, pero bueno, el menos malo? ¿Por qué no pensamos en elijo el bien mayor? ¿Por qué no podemos ver que todas las elecciones tienen algo de bueno, pero hay una que es mejor? Sí, puede tener defectos, pero hay una que es mejor. ¿Por qué en lugar de decir elijo el mal menor, no decimos elijo el bien mayor? ¿Sabes por qué? Es importante elegir el bien mayor. Toma esto y anótalo, porque es importante que esté grabado en tu corazón. Cuando tú eliges el bien mayor, esto va a resultar siempre siendo bueno, porque elegiste el bien mayor. Y eso bueno va a afectar positivamente tu vida. Elige el bien mayor, no elijas el mal menor. Elijamos aquello, queridos hermanos, y con esto termino, que traerá bendición. Elijamos aquello
que es según los principios de Dios, y elijamos por convicción personal. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por esta hora, por esta palabra que tú me has permitido hablar. Tú sabes, Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes, Señor, que yo no me voy a atrever, Señor, a perjudicar a nadie, ni a dañar a nadie. Y tú sabes lo imperfecto que yo soy. Pero tú conoces, Señor, a todas estas personas que están acá mirando y viéndome, que están escuchándome, Señor. Tú conoces a mis hermanos, amigos. Tú conoces, Señor, la necesidad que tenemos. Clamamos hoy por nuestro país. Te pedimos que tengas misericordia. Te pedimos que, como dice tu palabra, que cuando el justo gobierna, el pueblo se regocija. Eso está en la Biblia. Señor, danos sabiduría, danos dirección. Pon algo en nuestro corazón para poder saber, Señor, que tú tienes una opinión, un deseo, un consejo. Que es cierto que la elección es nuestra, pero el consejo es tuyo. Señor, te damos gracias. Encomendamos, Señor, no solamente, sobre todo este 11 de abril, Señor, que es tan determinante para nuestra nación, sino oramos, Señor, para cada decisión que tenemos que tomar a diario. Encomiendo la vida de mis hermanos, de mis amigos, de mis familiares, de todas las personas que pueden estar viendo esto. Y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nuestra nación y bendigas esta nación, dice nuestro himno, que tenemos un voto que rendimos al Dios de Jacob. A ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Gloria a Dios. Les animamos a seguir conectados. No voy a decir más, solamente voy a decir que sigamos conectados a todas las redes que tenemos, a todos los grupos que tenemos, que sigamos conectados entre hermanos, que sigamos siendo responsables en todas las cosas que tenemos en la iglesia, desde el servicio, la ofrenda, los diezmos, todas las cosas con las que siempre estamos nosotros en contacto y al mismo tiempo, como dice la palabra, nunca olvidemos el afecto fraternal el uno para con el otro. Que el Señor los bendiga, cuídense, oren y busquen la dirección de Dios. Amén.